Esta mujer no es mi madre, no es mi abuela, no es mi amiga, y la conozco desde hace muy poco tiempo. Pero es mujer, es uruguaya y es de izquierda, y por eso su historia también es la mía. Vivo en Buenos Aires, pero ahora estoy volviendo a mi país. Después de años de militancia en Argentina, trato de encontrar una pertenencia política que está rota desde hace mucho tiempo. Empecé a ir con la cámara a visitar mujeres de otras generaciones. Conocer sus recorridos, sus trayectos invisibles, puede darme alguna pista sobre cómo volver a habitar este lugar. Llegué a Virginia Martínez, que es documentalista y escritora. Ella fue la primera que me habló de Belela. Esta es una foto cuando estaba trabajando en un libro que se llama Los fusilados de abril, que es sobre el asesinato de 8 obreros del Partido Comunista en el año 72 en Montevideo. Ese es el pequeño afiche de Por esos ojos, que es una película que yo hice con un amigo y colega que es Gonzalo Arijón, sobre el caso de Mariana Zaffaroni. El título tiene que ver con cuando se hizo la campaña contra la impunidad. Una de las consignas era para que no lloremos más por esos ojos. Eran los ojos de Mariana, una niña que había sido apropiada por los quienes mataron a sus padres, y nosotros tomamos esa, un poco la transformamos y le pusimos una pregunta que era el sentido que le quisimos dar a la película, que dice: ¿cuál es el valor de la verdad cuando crecemos a la sombra de la mentira? ¿Me das un matecito? Sí, claro. ¿Y vos cómo la conociste a Belela, Virginia? O sea, es que yo exactamente cómo la conocí no me acuerdo. Creo, es decir, yo sabía quién era Belela, su nombre, pero bueno, Belela no vivía en Montevideo. Y tengo idea que una vez, en 83, por ahí, una delegación de familiares, de presos, de desaparecidos, fuimos a Buenos Aires porque se habían juntado firmas por Mariana Zaffaroni. Y ahí estaba Belela, y creo que a partir de ese momento ya la tengo como integrada a mi paisaje, digamos, afectivo y de referencia. A Virginia la emociona su vínculo con Belela y algo en esa emoción me resulta cercano, me interesa. Me da curiosidad la historia de esa mujer tan lejana en el tiempo. Virginia es como un puente. Yo las miro de lejos sin saber todavía qué es lo que estoy haciendo. Ahí vive la turca. Pues a la mitad podemos ir. Después vemos. Está. Yo también compro ahí.
Se va a ver, está toda la que quiera. Esa. Foto espectacular. ¿Está buena esa? Bueno, ah, espectacular. Lleve nomás. Esto, bueno, se van a dar. Virginia y Belela son de generaciones distintas, pero se sienten parte de la misma historia. Yo nací a la salida de la última dictadura militar y no siento esa pertenencia. Crecí con el fantasma de una memoria rota, de un relato inconcluso. Acá hay una fuente preciosísima, una fuente de mármol inmensa, muy linda. Hay agua. Y ahí jugábamos nosotros en el jardín también. Esa casa la había construido mi padre, que ya era un bohemio, un arquitecto que había viajado por Europa, por todos lados, porque tiene a su tía Belela, que era la embajadora, la señora embajadora en Portugal. Y tuvo entonces varias temporadas en Europa y se nutrió de las nuevas corrientes europeas en el tema marxismo, ¿no? Y bueno, pensando que el marxismo podía ser el sistema más justo para poder regular este mundo tan desigual y tan oprobioso en cuanto a los pobres y qué sé yo. En este patio, mirá lo que yo recuerdo de este patio. Un cumpleaños nuestro que mi papá nos celebró, porque nos celebraban los cumpleaños con muchos juegos, hacían esos juegos de antes, que los saltos con la bolsa de papas, y consiguió nada menos que a Villafañe, el gran titiritero, para que viniera a hacer sus títeres acá en un cumpleaños nuestro. Villafañe es la eminencia en títeres de la Argentina, ¿no? Famoso. Bueno, y esa fiesta nosotros... Y tomábamos naranjita y agua, porque en aquella época no existía Coca-Cola ni mucho menos, así que eran muy sencillos los cumpleaños, los celebrábamos acá en casa de mi abuela. Con una familia muy oligarca, con una madre absolutamente religiosa, pero religiosa así al máximo, íntima amiga del nuncio apostólico. Era tan estricta que tenemos que usar el traje de baño de la Iglesia Católica, que era con tirantes anchos y hasta la rodilla, pollerita, así, ¿no? Entonces yo me la levantaba un poco, trataba de levantármela un poco, el dobladillo. Pero había y no, hasta acá. ¿Había un modelo oficial? Era un modelo oficial, sí. Era un modelo oficial. Como que era la malla de la iglesia, la malla que tenías autorizada. ¿Eh? La malla autorizada. Autorizada, como que tenía claro. El canon. Exactamente. Sí, sí. Esta es una acuarela que hizo mi papá conmigo cuando yo nací. O sea, mamá conmigo en la cama y en la sala del hospital inglés, o sea, British Hospital, donde nacimos los 7 hermanos. Yo tenía 15 años cuando conocí a César. Y estaba súper enamorada. Ah, enamoradísima. ¿Y vos en esa época qué plan tenías para tu vida? ¿Tenías un plan? Ah, sí, casarme, tener hijos, claro, sí. Como todas las mujeres. Como todas las mujeres. Oh. ¿Y vos te ves asustada ahí? Sí. Sí, me veo como, no sé, como acobardada, yo no sé. Apuesto el novio, ¿eh? Sí. Muy buen mozo. Y eso que también está con cara muy seria. Este era mucho más, muy canchero.
Era. Mm. Son dos chiquilines, ¿no? Simpático, sí, claro, imagínate. 18 y 20 años. Me casé virgen. Virginísima. Así era. Así era. Es más, yo no sabía comer el acto sexual. No supe, ¿te das cuenta? ¿Cómo puede ser una persona de 20 años que no sepa? ¿Tú te puedes imaginar ahora una mujer de 20 años? No, no te puedes imaginar. Yo no sabía. Porque una prima mía que se casó antes, Margarita Pilaró, me dijo, mira, mejor no te cuento, porque si te cuento se te cae una casa de apartamentos encima. Pero tal cual. ¿Y tu madre nunca te habló? Mamá me decía, todo lo que haga tu marido está bien. Eso fue lo que me dijo mi madre. Impresionante, ¿no? Qué educación. Ustedes no pueden creerlo. No. No. Más o menos, a mí mi madre me decía más o menos lo mismo. Y tengo bastantes años menos que vos, Belela. ¿Sí? Sí. Bueno, Bueno, pero vos sabrías lo que pasa, y yo no. Bueno, sí. Yo no sabía. De alguna manera está uno No, después... César fue muy delicado conmigo, muy delicado, siempre fue muy delicado. Me pasó una luna de miel divina. Fuimos a Bariloche. Belela, decime algo, ¿se quedaste embarazada de Junior? Enseguida. Enseguida. Sí. ¿Y Después qué? entre Bele y Roño hubo un poquito más de paréntesis. ¿Y vos, la idea era así tener 5 hijos o como...? Los que vinieran. No había otro método. No había método ninguno. Nada. No se cuidaban en nada, salvo con los días o... Nada. Nada. O sea que podías haber tenido más hijos. 15. Creo que hay algo que sigue sucediendo, pero me parece que mucho más cuando vos eras una chiquilina, que es que la maternidad era sinónimo de realización de la mujer. Ah, ¿no? claro, por supuesto. No sé. Bueno, en el fondo es, ¿no? Es un poco el lapso, el periodo de la culminación de una etapa de una mujer. Para vos es así. Posiblemente. Sí. Yo cuando lo conocí a César, el padre era ministro de Hacienda entonces. Después fue ministro de Relaciones Exteriores cuando nos casamos. Él fue un hombre de derecha, incluso estuvo en contacto con el fascismo. César tenía un trabajo en una fiscalía que ganaba vinteres, monedas. Entonces mi suegra siempre tuvo ambiciones de que César tenía que ser diplomático, que eso nos íbamos a salir de la pobreza que vivíamos. Entonces empezó a insistirle a Pacheco hasta que al final, sí, gobierno demócrata cristiano, una familia con 5 hijos, etcétera, ideal para ir a Chile. Yo tampoco me imagino todavía la dimensión de la historia que estoy contando. Lo que sé es que en el Uruguay del 70 gobernaba Pacheco y se definía el clima previo a la dictadura. Empezaba a intensificarse la persecución ideológica en América Latina. La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales triunfaron en Chile. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto,
no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. Fue una ceremonia maravillosa, de gran alegría para todo el mundo. Yo me acuerdo que estaba vestida toda de blanco, además estaba todo el cuerpo diplomático para saludar. Y entonces yo, atrevida, le dije, presidente, yo soy de izquierda. Ah, qué suerte, mijita, muy bien. ¿Sentiste la necesidad de decirle que Sí, sentía necesidad. Claro, verdad que sí, para distinguirte como de... Claro, porque Claro, yo porque estaba, te veía como en el cuerpo estaba en esa diplomático. ceremonia, y cómo no iba a manifestarme que yo en ese fondo estaba feliz de la vida que había asumido. El Chile de Salvador Allende le cambió la vida. Empezó a frecuentar la bohemia de izquierda y se volvió a encontrar con las ideas políticas que le transmitió su padre. Vio que otra sociedad era posible. Vamos a sacar esta cosa que queda. ¿Se discutía política en tu casa? En mi casa, de mis padres, de mis abuelos, sí. En casa de mi entorno familiar, de mi marido, no podíamos discutir porque, claro, era muy difícil, ¿no? Él estaba representando un gobierno de derecha y yo era de izquierda militante, absolutamente. Tenía que leer Marcha, y la metía bajo la cama para que no la viera porque le irritaba. Porque claro, él representaba el gobierno de Pacheco Areco primero y después de Cordaberry, ¿no? Porque yo soportaba porque era madre de 5 hijos, porque no sé, por una educación formal, porque no veía otra chance. Fue muy difícil. Tan es así que cuando me separé, Macarena me dijo al fin, mamá, por favor, menos mal. É a Macarena. Oi, Macarena. Hola, Tudo bem? ¿todo bien? Você que é a mãe do Rodrigo? Sí, yo soy la mamá de Rodrigo y de Marilena. Ah, Marilena, que es la amiga de Martín. Y voy a mandar un presente también para Tony. Y un beso grande a Martín. então aqui estamos na casa da abuela. Yo le tengo un miedo pánico a la muerte. Porque no quiero sufrir. Ahora, sí le he pedido siempre a Dios que no vaya a sobrevivir ninguno de mis hijos y que me muera rápido. Esas son las dos cosas que yo pido siempre. Yo quiero evitarle todos los sufrimientos a mis hijos. Todos. ¿Alguno le pone leche? No, muchas gracias, Belén. No, bueno, entonces estaría todo. Cuénteme de ese 11 de septiembre. Estaba en su casa, escuchó el discurso, sus hijas estaban afuera, tengo entendido. ¿Qué pasó? Mis hijas estaban en las universidades respectivamente, una en la Universidad Pedagógico y otra en la Universidad de Chile, en la Universidad de Arquitectura. Y estaban los chicos solos y mi casa fue refugio para muchos uruguayos que con el bombardeo tenían que buscar un lugar donde protegerse. Yo quería viajar con Belela a Santiago de Chile y que me contara ahí mismo, frente a la moneda, lo que había significado para ella ese 11 de septiembre. Pero no fue posible. Virginia y yo empezamos a viajar solas para buscar su memoria,
para encontrar las huellas que quedaron de su paso. Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! El presidente Allende se suicidó. Su cadáver quedó en el gran living de La Moneda. Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros reiteran al pueblo de Chile su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno marxista. Esta ventana de acá era la cocina, acá era el escritorio de papá y arriba una gran mansarda que tenía 2 habitaciones, que fue ocupada por muchos uruguayos que después del golpe estaban asustados por la situación que estaba ocurriendo y entonces el lugar de asilo... Primer asilo fue ese, ¿no? Papá también estaba acá cuando viene Blanquita y Martín, ¿no? Que son los primeros a quienes mamá ayuda. ¿Viste? Si papá es la que me dice a mí, ellos no se pueden quedar acá, o sea, tener conciencia que ellos acá no se pueden quedar. Y bueno, y al día siguiente, con el invento de que íbamos a la feria y no sé qué, y nos agarramos, ¿viste? Y ahí fue donde los metimos en la embajada argentina. Bueno, esa fue la primera vez que yo acompañaba a mamá definitivamente a asilar gente. O sea que de esta casa salía el famoso Fiat. Sí, de acá salía, de ese garage. ¿Cuál es el recuerdo así que tenés de Pues lo que más de me tu acuerdo, abuela? los más divertidos me acuerdo como niño. Sí. Por ejemplo, el que todos se acuerdan de que metía gente en la maleta del auto, del Fiat rojo. Todos los nietos conocen esa historia. Y era como gracioso cuando era una niña, o sea, imagínate a tu abuela metiendo a alguien en la maleta del auto. Después hay uno muy famoso que ella le hace piecito a unos obreros del Partido Comunista, creo, antes para entrar a la embajada italiana. ¿Tu madre le mentía a tu padre sobre su actividad política? Sí. No le decía. Sí, no le decía. Papá, o sea, todo lo que ella hacía, lo hacía a las espaldas de él. Sí, lo hacía a espaldas de él. Sí, Qué impresionante eso. Sí, como... sí, muchas cosas las hacía a espaldas de él y sí. Estaba en esa situación, supongo que en los 70 le habrá pasado a mucha gente eso. Sí. Pero a ella le pasó, estaba en el lugar adecuado, era una señora bien, mujer de un diplomático, y vio que estaba pasando cosas y se quiso poner en un lugar y sí, por suerte se puso en el lugar adecuado, creo yo, ¿no? Podía haberse puesto en el otro lugar. ¿Y ella para vos, su vocación también se despertó acá en Chile? Absolutamente. Mamá, te digo, antes era la profesora de inglés, ¿no? Que hacía clases de inglés en Uruguay, que muy dedicada hacia su vocación, le encantaba, que siempre estuvo muy vinculada a lo cultural, le gustaba mucho, era de mucho teatro, de mucho cine, eso sí, siempre. Por también muy inteligente, claro. Sí, pero toda su cosa política yo creo que mucho acá.
Contra todo lo que se esperaba de ella, Belela empezó a usar su Fiat rojo para refugiar extranjeros y sacarlos del país. Primero uruguayos, pero también argentinos, brasileros y chilenos. Al principio eran casos cercanos, amigos de sus hijos, pero después fueron cientos de personas que necesitaban su ayuda y ella aprovechó su lugar de privilegio para salvar a los demás, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. No me toque, yo usted no me he tocado. Usted no tiene derecho a tocarme. Usted es un hombre con uniforme de carabinero y no tiene derecho a tocarme. No, no me voy a ir. Esta es mi patria como es la suya, ¿no? Yo vengo con mi hijo a dejar un clavel en homenaje a su padre, que fue asesinado hace 13 meses. Y él tiene derecho a rendirle un homenaje a su padre. A raíz de su trabajo espontáneo con los extranjeros, Enrique Iglesias convocó a Belela para trabajar en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En el Arzobispado de Santiago funcionaba la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la Iglesia Católica que colaboraba para asistir a las familias amenazadas por la dictadura. Desde ACNUR, Belela coordinaba con la Vicaría para ayudar a salvar a la gente. Adelante. Hola, bienvenidas. ¿Qué tal? Soledad, Roberto. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. adelante. Un honor que vengan. Entre la oficina del ACNUR, donde trabajaba Belela Herrera, y la Vicaría de Solidaridad no había 100 metros. No me acuerdo el día cómo la conocí, pero siempre me dio confianza instantáneamente. Entonces te dije, Belela, tenemos a 2 personas que han llegado acá, están metidos en la vicaría, no hay cómo sacarlas. Necesitan salir de Chile porque si no los van a matar. Al día siguiente ella me llamaba, está solucionado, hablé con los suecos se los llevan. O con los noruegos, o con los suizos, o con los ingleses, o con los franceses. Refugio para chilenos había en todas partes. Y está acá, dice, para Moy y José, amigo de siempre, con el afecto del compañero presidente Salvador Allende. Ella se entregó plenamente a ayudar a la gente. No tenía ni un cargo, se estaba divorciando del diplomático. O sea, todo era en contra de ella. Sin embargo, lo logró, y como lo logró, impuso, y por eso la nombraron donde la nombraron. ACNUR llegó de la calle, no una carrera que termina siendo directora de ACNUR en Chile, un país conflictivo como era en ese momento. No, ella hizo el trabajo justamente al revés. Ella se impuso primero ella y después le dieron los cargos. ¿Qué representaba la solidaridad en Chile en ese momento? O sea, Todo. La diferencia entre la vida y la muerte, mi hijita quería. Entre la vida y la muerte, eso es. Muchos extranjeros cayeron dentro de este estadio como prisioneros, solo por el hecho de ser extranjeros. Ya eran peligrosos. En este espacio había cerca de 100 a 120 prisioneros. El 26 de septiembre pudieron salir de aquí e ir a las graderías a tomar aire. Estuvieron 15 días aquí encerrados. Las mujeres tuvieron que pasar por los mismos interrogatorios y torturas que los hombres, pero ellas también tuvieron que pasar por violaciones individuales y colectivas. Y como el pensamiento golpista lo dice, la mujer no tiene por qué estar haciendo proselitismo
No tiene que andar en la calle en protestas, defendiendo sus derechos. Solo tiene que estar en su casa, teniendo ese segundo lugar dentro de la sociedad. Por eso mismo estas mujeres que estuvieron prisioneras acá fueron doblemente castigadas solo por el hecho de ser mujeres. En Chile, Belela aprendió a ser ella misma, como a mí me pasó en Buenos Aires. Salir del Uruguay liberó algo en las dos, porque ser mujer en un pueblo chico construye una forma de autocensura. La historia de Belela con la izquierda está asignada por el amor y el desamor, por el enamoramiento, la lealtad, el vínculo con los hombres. ¿Llevabas a alguien en la valija? Sí. No, en la valija nunca. Sí, no cabía. ¿Cómo? Claro, no había valija. ¿no? Oíme, el Fiat 600 Claro. no tiene valija. ¿Y dónde lo llevabas? Sentado al lado mío. Había un gran portón y todo el murallón. Ese gran portón que estaba custodiado por 2 milicos, uno a cada lado, con metralleta. Entonces yo entraba y decía, está mi marido esperando adentro. Y le mostraba un pasaporte y entraba con el asilado, con las asiladas, con lo que fuera. Y entonces le digo al milico, le muestro así, le digo, está mi marido esperando adentro. No, usted está entrando en un asilado. No, voy a estar en un asilado. Es un funcionario de acá que estoy llevándolo. Yo además, y no, usted no entra. Sí, entro, sí, agarré y celaré y entré. Me llegó a pegar con la parte de la metralleta, de parte del atrás, pegó sobre el capó. Y entonces, cuando voy a salir, el tipo me para y me dice, ¿usted entró en un asilado? No, señor, no entra nadie. Es un funcionario que quedó adentro trabajando acá. ¿Ah? Me fui. Al rato llego a casa y me llama por teléfono el segundo de la embajada, que se llamaba Soñora, que era un imbécil. Dependía de mí, de César, no de mi marido. Y me dice, recibí un telex del ministerio que dice, señora Charlone asilando el hijo de Altamirano. ¿Estás loco? Yo ni conozco a Altamirano, ni conozco al hijo. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Altamirano era el jefe del Partido Socialista, el presidente del Partido Socialista, el tipo más buscado de todo Chile. Estaba prófugo. Entonces, yo le negué, me quedé tranquila. ¿Qué hizo el tipo? Mandó un telex a Uruguay diciendo, Ministerio de Relaciones Exteriores acusa a señora Charlone de estar asilando el hijo de Altamirano. Ella lo niega. Fue a llegar acá, nos llamaron a César y dijeron, usted afuera, chau. Dejaron cesante. Con el tiempo, el rol de Belela en ACNUR se fue volviendo cada vez más importante. La intensidad de su trabajo y el compromiso de ayudar a la gente empezaron a llenar su vida. Cuando me separé, ya Carlos no, estaba en el Liceo 11, pero ni concurría, y Daniel, que había hecho una escolaridad perfecta, porque había salido siempre con sobresaliente, viene un día en octubre a mi oficina y me dice, mamá, pierdo el año. Y digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Qué pasó? No, me falta un punto en una prueba, no sé qué, no sé qué. El año que yo me había separado, el año que yo empecé a trabajar en ACNUR, el año que no me ocupé de nadie, más que de todo lo que tenía que hacer. Tuve que cambiarme de casa, bueno, todo eso. Y Daniel, pobrecito, fue el que más aceptó. Tuve que cambiarlo de colegio, entrar al San Juan y repetir. Bueno, lo hizo fácilmente, ¿te imaginas? Me hizo gracia porque dijiste fue el año que no me ocupé de nadie. No. Y no me ocupé de mis hijos. Claro, por eso. Pero, y eso te quería preguntar, porque que siempre es una reflexión más en las entrevistas o en las mujeres, ¿no? Cuando la contradicción entre la vida pública y la privada. Claro. ¿Vos cómo lo viviste? Fíjate tú, ¿cómo sería? Que una noche estábamos en casa, y yo me acuerdo perfectamente, estábamos en Hamlet, en la casa que alquilé después que salí de la casa residencial que teníamos con César. Estábamos de noche, yo había llegado cansada, y viene alguien a plantearme algo.
Y yo me quejo y digo, pucha, hasta acá en casa también, todo el día he trabajado. Y Macarena me dijo, vos te lo buscaste, así que no te quejes. Tal cual. Y es cierto. ¿Pero vos lo sentiste como un reproche? Sí, claro. Lo sentí como un reproche. Me lo dijo, claro. ¿Y en qué está lo de Maca? Lo de Maca, ella terminó todo el tratamiento en Brasil y ahora, hoy llegó a Chile y ahora viene la parte más dura. El médico tendrá que decir si aplican quimio o radio y las dos cosas, no sé. No hay operación ahí. No, ya no se puede operar más nada. ¿Cómo se ven acá los autos, además, en la Rambla? Sí, y ¿sabés qué es divertido? A la hora entre las 5 y 6 y 7, son como hormiguitas, porque van parando, así una fila gruesa de autos, todos con sus yéndose, bueno, la vuelta a los trabajos, ¿no? Ahora no, ahora van despaciados, pero de mañana temprano y a la vuelta lo mismo, como hormigas quedan. En el año 80 me dijeron, va a Centroamérica, a Costa Rica. Y yo no conocía nada de Costa Rica, no conocía nada de Centroamérica. Yo me había circunscrito, me había dedicado nada más que a lo que era el Cono Sur, porque era lo que en el momento estaba inflamado, lo que era el espanto que estaba pasando tanto en Argentina como en Uruguay. Bueno, primero que nada en Chile, después Uruguay fue antes y después se sumó Argentina en el 76. Entonces yo llegué a un Centroamérica que te dije, yo te había contado, creo que fui todo el viaje llorando, hasta que llegué a Panamá. De Panamá hice transbordo para llegar a Costa Rica y me encontré que tenía que buscar una casa, que era todo nuevo. No estaba al tanto de lo que estaba pasando, no sabía nada. Tampoco sabía lo que estaba pasando con El Salvador y con Guatemala. Y entonces era una oficina que cubría 11 países. Yo estaba siempre con la valijita pronta. Acá, ¿no? Por acá. Esa patria que siente, que vive y se redime. Ante tu altar se yergue un horizonte de grandes esperanzas. Porque Omar Torrijos, líder de la revolución, quiere a su pueblo que ha sido vejado por la injusticia y la incomprensión. Un militar que deja de servir a la oligarquía. Centroamérica era un polvorín. Había triunfado la revolución sandinista, que pensá que después de la revolución cubana fue la primera revolución que triunfó, año 78, y ya enseguida Ronald Reagan le manda fuerzas la contra. Estaban los otros grupos guerrilleros en El Salvador, bueno, el Farabundo Martí, centros de conflicto y de violencia en los que Estados Unidos tiene el foco, se van desplazando. O sea, como todo lo que vemos ahora, que podemos ver en Irak, en Afganistán, en la década de
no sé, fines de los 70s, 80s, estaba instalado en Centroamérica. Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Muchas gracias. La oficina de ACNUR quedaba en Costa Rica, pero el trabajo de Belela abarcaba más de 11 países. Entre el 80 y el 83 asistió a miles de refugiados campesinos que huían de sus tierras por las intervenciones militares y las guerras civiles. Ya no eran individuos, eran pueblos enteros de Guatemala, Haití, República Dominicana, Honduras y El Salvador, donde se había desatado la guerra después del asesinato del padre Arnulfo Romero. En los últimos años, los acontecimientos de El Salvador han atraído la atención de los medios noticiosos y han recorrido el mundo. Esta es nuestra visión, la del pueblo salvadoreño. Pero fue tal la intensidad de trabajo que yo como que no, ¿entendés? Como que no realicé que mi vida había cambiado. Yo estaba sola, enfrentada al mundo. Y bueno, y eso me costó. Durante el desarrollo del conflicto armado al norte del país se dieron ciertos resabios o ciertos asentamientos de grupos guerrilleros y subversivos, y por ello fueron vistos como esos sectores como un objetivo militar. Y la lógica era, bueno, si no es un guerrillero, pues conoce a guerrilleros, colabora con guerrilleros, va a ser guerrillero cuando crezca. Y muchas de las masacres sucedieron en ese estilo, personas huyendo y corriendo de los lugares, mujeres y niños particularmente, que eran arrasados a fuego de ametralladoras, etcétera, sin ningún tipo de distinción. Y Abelino Mendoza, Alfredo Mendoza, Carlos Mendoza, son 4 desaparecidos que yo no los he encontrado por ningún rumbo. Mi hijo se llama Noé Nuncio Sánchez, desapareció el 28 de octubre de 1977. De todas las historias de Belela en Centroamérica, hay una que es increíble porque terminó con la fundación de una ciudad. Se trataba de un grupo de salvadoreños que habían salido hacia la frontera con Honduras huyendo de la guerra. Los iban a matar a todos. Llegué y estaban el Ministerio Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores, todos ahí, todos milicos, porque era absolutamente milicada. En los 3 países que fui, los 3 eran con milicos. Y me dicen, bueno, queremos decirle que llegó un grupo de más o menos 500 personas que están en La Virtud, es un lugar cerca del río Zumpul, y nosotros los vamos a devolver a El Salvador. Y claro, ustedes no pueden hacer eso. Entonces ahí me puse como una fiera y dije, eso es un crimen de lesa humanidad y toda la humanidad los va a declarar como criminales, así que eso no lo pueden hacer. Bueno, señora, cálmese. Yo no sé cómo en este momento uno tiene ese coraje, esa cosa, ¿no? Bueno, mañana le mandamos a buscar en un jeep y usted va a ir al lugar y les va a decir, no, porque yo les dije, porque la comunidad internacional se va a encargar de buscarlos y de reasentarlos en otro país. Entonces acá no pueden tener. Quedaron más tranquilos, dijeron que la mañana siguiente me van a buscar, me fueron a buscar en un jeep y después en un helicóptero y llegamos a La Virtud. Y ahí veías un montón de gente, la mayoría viejas, chiquitos, chicas, y todos famélicos y todos muertos.
Imagínate, habían cruzado no sé cuántos kilómetros, habían muerto algunos en el camino y ellos estaban ahí esperando. Mi hermano mayor, cuando llegamos a Honduras, se dio cuenta que mi hermano, el segundo, no había venido. Entonces él se regresó sin decirle a mi papá. Cuando regresó a El Salvador, ya mi hermano lo habían matado. Igual nos iban a matar a todos, ya habían hecho las zanjas y eso, nos iban a enterrar. De ahí, entonces, cómo tampoco lo sé, pero apareció el general Torrijos. Me tocaba ir a Panamá. Y entonces fui a Panamá y yo tenía un contacto con Chuchú Martínez, que era un nicaragüense que se había ido a las huestes de Torrijos y trabajaba con él. Un matemático, un hombre genial, un personaje. Y no sé cómo me fue a buscar, lo conocí y yo le dije, mira, yo quiero pedirle a Torrijos si no nos recibe acá en Panamá. Y dice, bueno, yo te consigo una entrevista con él. Me fui muy emperifollada y me vino a buscar y llego al búnker de Torrijos. Era un búnker. Todas unas bajadas así. Y veías unas chicas con unas polleritas cortas, así alrededor y todo. ¿No te lo conté nunca eso? Sí. No, con detalle no. Bueno. Entonces, tenemos ese problema, que esta gente está muriéndose de hambre en Honduras y que hay que buscarles un lugar donde puedan vivir decentemente. Dice, Aulio, vos te encargás ahí en Ciudad Colón, le hacemos un espacio y les hacemos un campamento y le ponemos Ciudad Romero y los llevamos para allí. Gracias a la gestión de Belela desde ACNUR, los 500 salvadoreños que escapaban de la guerra pudieron llegar a Panamá. Torrijos les dio tierra en medio de la selva. Ahí construyeron Ciudad Romero. Después de la muerte de Torrijos, los habitantes de Ciudad Romero se quedaron sin ayuda, varados en el medio de la selva. Entonces cruzaron de nuevo la montaña para poder volver a El Salvador. Allí viven, en su comunidad, hasta el día de hoy. Ya cuando estábamos en Panamá, me llegó la gran noticia que iba un hijo mío para allá. Que vinieron y recogieron a mi mamá, porque ya mi papá ya había faltado. La recogieron con el más grande y los otros dos más chiquitos y me lo llevaron. Entonces me acuerdo yo que llegó una señora que dijeron que era de Chile y me dijo, alégrate, me dijo, y me pegó en la espalda así. Alégrate, me dijo, porque tus hijos, me dijo, vienen, me dijo, y viene tu mamá también, me dijo. ¿Ese qué es? ¡Los pollos! A ver si ves a tus compañeros, ven. Vení acá, vení. ¿Qué ves ahí? ¿Quiénes se ven? ¿Los ves? Ese que está adelante. Ese. ¿Sí? ¿Ese quién es?
encuentro un artículo sobre Ciudad Romero escrito por un cronista panameño de la época. El primer párrafo dice así: Ciudad Romero es un proyecto integral, esto es, de la razón, del corazón, del hambre, del miedo, de la guerra, de la esperanza. Es una ciudad sin calles, sin policía, sin anuncios comerciales, que tiene escasos 500 habitantes, una escuelita, un centro de salud y una orquesta. Todavía recuerdo el nombre de una señora muy hermosa, uruguaya, que trabajaba para una dependencia de las Naciones Unidas, la ACNUR, situada en Costa Rica. Belela Herrera es su nombre. El día que haya calles en Ciudad Romero, una debe llamarse como ella. Empiezo a entender que hacer esta película es contar también la lucha por los derechos humanos en América Latina. Es la historia de una resistencia y una memoria invisibles que no tienen frontera. ¡Vamos a arrancar los argentinos! ¡Vamos a salir adelante! ¡Vamos a ser el país que nos merecemos! Cuando Belela volvió al sur, el ciclo de las dictaduras militares se cerraba. Yo también necesito cerrar algo, porque a partir de ahora la historia de Belela se junta con la de Virginia, con la de mi infancia, con la parte que me toca. Diciembre del 83. Ella llegó acá en el 82, parece, ¿no? Sí, 82, 83. 83. Cuando es el año de las elecciones, ¿no? O sea, esto es un momento fundacional, digamos, en lo que es la lucha por los derechos humanos, porque se crea la comisión, ya deja de ser la denuncia de los desaparecidos, de las organizaciones de familiares o de las organizaciones de derechos humanos, para ser un tema del Estado argentino. Van a empezar los juicios a las juntas y empieza toda la repatriación de los exiliados. Y este es un poco el título, podría ser el título de Belela en Buenos Aires, La hora del regreso. Es el regreso de los exiliados, que empiezan a volver a Argentina, que empiezan muchos uruguayos que se instalan primero acá. Fue tan difícil mi inserción en la Argentina en ese momento que me atacó la culebrilla. Y me dijeron que, bueno, que solamente una de estas mujeres así que te pasan, esas curanderas. No fui nunca curandera y me la aguanté durante los 40 días que te dura, con un dolor horroroso, pero iba siempre a la oficina porque era mucho trabajo, porque al llegar nosotros era todo el cambio. Y con los exiliados que volvían. Sí. O sea, con la gente, las familias que volvían. ¿Cómo era el trabajo que vos hacías? Y bueno, y era tratar de orientarlos, de ver un poco cómo podían acercarse, a qué oficinas podían acercarse para tener sus documentos de nuevo, para insertarse de vuelta, ¿no? Estábamos empezando a atender a los retornados argentinos del exilio, que se empiezan ya a venir, y que la ACNUR decide intervenir en ese programa porque Relaciones Exteriores lo pone como condición. La mediadora en la articulación de ese programa es Belela. Ella tenía sus relaciones con la socialdemocracia
que le aportaban ese plus de mediadora, no como funcionaria internacional, sino más desde el lugar político y menos desde el lugar de funcionaria del ACNUR. La institución le sirvió a ella como un espacio desde donde aportar a cosas bastante complejas. Exactamente. Ahora resulta indispensable aparición con vida y... Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo, porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido. Secuestraron al papá, a la mamá y se quedaron con el niño. Yo estoy junto a un montón de abuelas y esta lucha ya es una lucha colectiva, es una tarea colectiva, es algo que nos unió a todas estas señoras. Vinimos de diferentes grupos sociales, pero nos juntamos por el gran dolor y la gran esperanza, porque tenemos una gran esperanza. Ahora resulta indispensable aparición con vida Estando en México, en una oportunidad, había un niño con una familia argentina que se había refugiado ahí, que era sospechosamente distinto al resto de los hijos de ese matrimonio, que era morocho, eran todos morochitos, menos el niño altito y rubio. Había pasado por tantas manos que no se sabía el nombre ni el origen, solamente él sabía que se llamaba Eduardo. Y ahí, en contacto con el papá acá, que viajó, conoció al niño, era su hijo, y todo lo demás, para sacarlo en dictadura de un país, Belela nos ayudó, junto con Villalpando, que era otro miembro también del ACNUR en México, y ella nos acompañó al rescate. Pero como una especie de garantía. Como una especie de garantía de ella como ACNUR, de nosotros como abuelas, y del chiquito con su pasaporte para bajar en Buenos Aires, donde lo estaba esperando el papá y toda su familia. La seguridad que nos dio Belela con su presencia, por supuesto totalmente secreta, si se quiere, fue de que cualquier desatino que nos sucediera al bajar del avión, porque era riesgosísimo volver, y si se llegaban a enterar que llegábamos con un niño, era desaparecer todos. Ella garantizó hasta la bajada y la entrega del chico a la familia biológica, al papá y a los abuelos. Y nosotros tranquilas, y ella también. En esa época, tener una persona que nos entendiera, nos comprendiera, nos acompañara, no era fácil. Por eso el reconocimiento, yo digo Uruguay y Argentina, lo mismo Chile, somos países hermanos, pegaditos, ¿no? En la historia, en tantas cosas, que en esto también tiene que haber mucha solidaridad. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Muchas gracias. Esta foto está en el afiche de la película Por esos ojos. Es la misma que me mostró Virginia en su casa. Crecí con los ojos de Mariana Zaffaroni mirándome desde todos lados. Era una niña como yo, pero le habían robado los milicos. Eso pasaba en esa época. Un verano, cuando yo tenía 8 o 9 años, agarré del estante más alto un libro que se llamaba Por los chiquitos que faltan. Pensé que eran cuentos infantiles como los demás, pero eran las historias de los niños robados, entre ellas la de Anatole y Victoria Julien, los primeros que se encontraron. Aparecieron en Valparaíso un 23 de diciembre del 76. 2 niños abandonados en una plaza. Un niño de 4 años y una niña de 1 año y medio. ¿Imaginen ustedes lo que es 2 chiquitos en una plaza en un 23 de diciembre solitos? Porque la tía Mónica los dejó. Eso fue lo único que dijo Anatole cuando lo entrevistaron. Pasó desapercibido. Recién en el 79 recibo una carta diciendo que esos chicos sí habían estado en la plaza y que se lo había recogido y adoptado un matrimonio, que él era dentista y ella parvularia, y que se los habían llevado a su casa por tal. É casal de refugiados uruguaios que se refugiam na Argentina com seus 2 filhos. São presos pela Polícia de Segurança da Argentina
através de troca de tiroteio. As crianças foram colocadas dentro de uma banheira, tá certo? E por isso, quando a polícia invadiu a casa, as encontrou. Depois de 6 meses, essas crianças aparecem no Chile. Há condições dos seus netos voltarem para sua casa? ¿Es posible los nietos a retornar Bueno, a su... pienso que sí. Creo que es lo lógico, con todo el dolor que me duele mucho ocasionarle a los padres adoptivos. Veremos cómo vamos a congeniar de forma que ellos no los pierdan del todo tampoco. Pero lo lógico es que yo me los traiga. Hace 3 años que los estoy buscando y es lo único que me queda. Vos tuviste una relación muy estrecha con Angélica, ¿no? Sí. Ustedes habrán conversado sobre ese dilema. Muchísimo. Porque ella también estaba presionada por familiares, ¿no? Ella cuando venía a Chile paraba en casa. Nosotros los conocimos muy bien a los chicos. Yo los conocí muy bien. Para mí era un recuerdo permanente que mi abuela estaba asociada con Belela, era una amiga, era una compañera de tablea. Cada vez que me contaba que iba a Buenos Aires a hacer algo, iba con ella. Bueno, la abuela también siempre me hablaba de ella, la habré visto varias veces, no tan así recuerdos como frescos no tengo, pero tuve uno con ella cuando nos invitaron a ser ciudadanos ilustres en Montevideo. Y ahí, después de la ceremonia, aparece ella, me dice, hola, yo soy Belela. Y llega con un tuco de documentos fotocopiados por ella que me los vino a regalar en carpetas. Decía, mira, aquí está cuando te encontramos, mira, aquí está cuando hicimos esto con tu abuela. Y me lo trajo para regalármelo. Entonces, así como que dije, Belela, pero claro, tú eres. Y como con la sensación de esta mujer tan mayor, pero tan movida, tan activa, tan dinámica, así como diciendo que ganas de que hubieran más viejas como esta, ¿no? Me contó una cosa que yo no la tenía tan clara, que ella fue muy confidente en todo lo que fue el proceso de la abuela de ustedes de decidir que se quedaran acá en Chile, ¿no? Si no me equivoco, dentro de todos esos documentos que me entregó Belela, estaban las cartas, estaba toda esa correspondencia, estaba la letra de mi abuela, una correspondencia entre ella y otras personas, y abogados, y psicólogos, en que iban hablando de cómo fue todo este proceso de al final decir, no, estos niños se tienen que quedar acá. Pero tuvo que pasar por todo ese proceso para lograr decidir generosamente que nos quedáramos acá. Porque fue una decisión muy generosa, muy humana, pensando en nosotros. Hasta el día de, no hasta el día de hoy, pero hasta pocos años atrás, a mí, que me sacaban en cara movimientos de determinada índole política, el hecho de que no hubiésemos vuelto, el hecho de que no hubiésemos incubado desde ciertas perspectivas más bien políticas, ciertas acciones judiciales, etc. Y Belela fue un ser humano hablando con otro ser humano, que era otra abuela, poniéndose empáticamente en los pies de ella, si hubiese perdido a sus hijos por ideales políticos, a sus nietos, etc., y verificando que la salud, en este caso de los 2 menores, lo único que pudieron rescatar, no volviese a correr otro riesgo. Siempre a uno le pasan cosas, y a través de los años esas cosas van madurando, van cambiando, se van desarrollando otras, se van olvidando algunas y van apareciendo nuevas. Ahora yo tengo una mirada distinta a la que tenía hace 5 años atrás, porque ahora soy mamá. Entonces vivencio esta pérdida de un modo distinto, desde la maternidad, desde lo que significaría para mí que me quitaran a mi hija, que me la robaran. Si yo me perdiera o si se perdiera mi hija, yo la buscaría hasta el último día de mi vida. La figura del detenido desaparecido fue, y yo te lo puedo contar cuándo fue. Había empezado a trabajar, era una oficina que hervía de gente porque venían de la UNESCO, venían de UNICEF, venían de la OPS, todas organizaciones que venían, y gente también que venía a denunciar que la gente
que buscaban a sus personas, sus familiares. Y me acuerdo que había lo he contado muchas veces este cuento porque para mí me marcó, ¿no? Con esa figura. Y venía una mujer chiquita, como yo, más o menos de altura, con el brazo en alto y con una foto de un muchacho. Y decía, este es mi hijo, Tulio Quintiliano Cardoso. Brasileño, llegó en el gobierno de Frei. Dígame dónde está. Y eso era todos los días, entraba a la oficina, todo el mundo hacía silencio, yo pasaba así entre la gente y hacía eso. Después iba a la oficina de búsqueda y no pasaba nada. O sea, esa señora nunca encontró a su hijo. Es un desaparecido, un agrónomo brasileño que desapareció en Chile. Como él, muchísimos, como sabemos. Entonces, esa figura a mí, naturalmente, como a todos, nos marcó porque sabíamos del antecedente de Achtung Nebel en Alemania, sabíamos lo de Guatemala, que había habido también detenidos desaparecidos, pero nunca habíamos relacionado que podía pasar una cosa así. Querida, te llamo. Querida. Mucha fuerza. Gracias. Mucha fuerza. Tantos años, pensar que somos en el mismo país, en la misma ciudad y no nos vemos nunca, ¿eh? Como tanta gente. Como tanta gente. ¿Cómo andás? He sabido de vos por irte sujeta. ¿Qué? He sabido de vos por irte. Claro, lo sé siempre. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda tu hija? María. Karena. Sí. Está mal. Juan Manuel Brieva. Presente. Ada Margaret Burgueño Pereira. Presente. Carlos Popeye Cabezudo Pérez. Presente. Ari el brasilero Cabrera Prates. Presente. Bueno, Tito Mayorga fue presentado. Se llama César. Y César Ramón. Y le decimos Junior. ¡Bravo, Junior! No está presente mi hija segunda, que se llama Petela María. La tercera, Macarena Teresa. ¿Dónde está?
Finalmente Macarena, una de las hijas de Belela, murió durante el rodaje de esta película. Estas imágenes las filmó César, su hermano. Belela se jubiló de ACNUR y volvió a Montevideo a fines de los 80. Desde ese momento siempre estuvo vinculada al trabajo con madres y familiares de desaparecidos. También formó parte del primer gobierno del Frente Amplio, el partido de izquierda que llegó a la presidencia en 2005. 6 presos de Guantánamo llegaron a Uruguay. Los detenidos arribaron en la madrugada de este domingo al país en condición de refugiados. Todos, según información del Departamento de Defensa, representan una amenaza menor para los Estados Unidos. Se trata del grupo más numeroso transferido a otro país desde el 2009 y los primeros en ser reasentados en una nación de América del Sur. Su traslado fue autorizado desde hace más de 4 años y hace parte del compromiso del presidente José Mujica, quien aceptó el pedido del mandatario estadounidense de recibir en la nación a algunos de los presos. I come into here, the government, he helped me everything. After that, the government leave me nothing. Yes? I don't want to come to, before coming to here, tell me that, I don't come to here. I don't accept come to here. I understand you're very tired and you wish to see your family. That is absolutely natural. But now you have to help us. Yeah, you go ask your government. Don't ask me. You ask your government. Who's the reason from who? From your government. Why he take too much time? I would like to have a nice conversation with you, Richard. And I know you're tired today. No, I tire not today. I tire every day. Every day, okay. Yes, I feel now my body from inside burning, you know. I feel my body from inside like cut. Burning. Like nerve inside now. I hope you feel better, because you have to save your life, you have to be better, you have to improve your health, and that's what we're trying to do now. Ayer, sí. Canal 10, a Jihad, la nota, lo presentó sin ningún matiz como un terrorista. Pero ¿qué te das cuenta? ¿Qué terroristas cuando el tipo se va en ómnibus solo y va al consulado uruguayo a pedir a pedir ayuda, me imagino? Él ha estado viviendo 1 año y medio acá y no ha pasado nada, ha estado muy tranquilo, no le pudieron probar nada absolutamente. ¿Por qué seguiste trabajando? O sea, ¿no tenías ganas de descansar o de parar? No, porque yo siempre fui muy hiperkinética. Yo una vez que agarré el trabajo me di cuenta que tenía muchas causas para trabajar y que me encantaba. Ahora, una cosa que... Nunca fui así una persona mística, de estar soñando o de ¿cómo se llama eso? De estudiarse, como es de... Introspección. Introspección, esas cosas no. Soy una mujer de acción, siempre fue. El Consejo de la Fundación, por unanimidad, resolvió adjudicárselo a Belela Herrera por su consecuente y constante lucha por la defensa de los derechos humanos. Gracias, Belela, por todo lo que nos has dado. Gracias. Creo que este momento es propicio para destacar el atraso imperdonable de que hasta ahora ninguna mujer haya ocupado un alto cargo de la Cancillería del Uruguay, aún habiendo escalado todas las pruebas para aspirar a ello. Quisiera que este reconocimiento sea algo más que un homenaje personal. Quisiera que sea un reconocimiento a todas las mujeres que en nuestra América Latina luchan por una sociedad de iguales, sin más diferencia que los talentos y las virtudes. Y que así sea. Muchas gracias.
Belela tardó muchos años en encontrarse a sí misma. La vida hizo lo suyo, pero ahí estaba ella, su deseo, su compromiso. Así es, tantas veces, formar parte de una resistencia invisible, casi olvidada. La historia de Belela es la mía, porque hoy las luchas son otras, pero también son las mismas. Ahora sé que la pertenencia política tiene que ver con las contradicciones. Hacer con lo que hay, resistir, seguir. ¿Y vos te volviste a enamorar, Belela? No. Nunca más. Sí, pero eso no lo cuento.